Ahí tenemos la información, ¿no? 202 días de aislamiento, ¿no? Desde el 20 de marzo. Marcelo, y los números que nos preocupan y nos asustan realmente por la cantidad de infectados que hay en este país y por la cantidad de muertos. Claro, Edgardo, o sea, el planteo de 202 días, ¿sirvió la cuarentena, el aislamiento? ¿Fue una medida correcta, fue incorrecta? El impacto que tiene sobre la economía, el impacto que tiene sobre la inseguridad. Esto es lo que vamos a debatir hoy. Y los datos ya de hoy, súper récord, ¿no? Sí, por eso ahora vamos a verlos. Y como siempre decimos, no nos quedemos con números solamente, porque detrás de esto hay gente. Mira, 16.447 infectados. Todos los días vamos superando los números y realmente lo que te muestra que la situación es muy compleja, no solamente en Capital, en el conurbano y en el Gran Buenos Aires, sino en el interior del país. Hay provincias como Santa Fe, Córdoba, Tucumán, que la están pasando muy mal. Mendoza, Neuquén, Salta, murió el ministro de Salud de Salta en las últimas horas. Es un número, es súper récord, lamentablemente, y vamos a ver el número de fallecidos en el día de hoy. 401. Exactamente. Todos los días son 400, sí. 400. Y yo lo que no creo, viste esa polémica de cuántos son de ahora, de ayer. El importante es la cantidad de muertos que está dejando. Y además vamos a confiar en el dato oficial, ¿no? que está dando el Ministerio de Salud. Atención, en un momento en donde, de acuerdo a la información que tenemos, hay como un informe interno del gobierno que está diciendo que con este nivel de apertura que tiene la economía, estos números que estamos viendo ahora no van a bajar, van a seguir siendo altos y los números de fallecidos, porque en definitiva es un porcentaje de los contagiados, también van a seguir siendo altos y no hay... ¿Te acordás de la famosa idea de la curva? Que la curva iba para arriba y iba a bajar. Hace como 2 meses estamos arriba de 14.000 Exactamente. casos. A ver, y cuando hablan con los gobernadores y con los intendentes, ¿qué dicen? Tratemos de llevar esto lo mejor que podamos porque no se puede ir para atrás. Pese a la situación, y como vos decís, cuanto más apertura, más nivel de contagio tenés. Los gobernadores y los intendentes en general de todo el país te dicen muy difícil ir para atrás porque la gente no va a hacer caso. Bueno, de acuerdo a la información que tenemos confidencial, dice que el gobierno nacional ha hablado con algunos gobernadores de las provincias que están complicadas y los gobernadores dicen no podemos cerrar nada. Sí. La gente no se lo banca, no podemos cerrar nada, hasta incluso shopping en algunas provincias abiertas. Por ejemplo, la provincia de Neuquén, no podemos cerrar shopping. Lo concreto de la situación está así y la pregunta de hoy a dos voces es esta. Entonces, los 202 días de aislamiento, parte fue cuarentena muy estricta y una buena parte no. ¿Sirvieron para algo? ¿No sirvieron? Vamos a ver dónde estamos en el mundo, parados, ¿no? Bueno. Cómo estamos parados en el mundo, porque ver los datos... Mira, de mi lado, Marcelo, tengo la cantidad de contagiados y fíjate que estamos en el 6º lugar. Hemos pasado España y Perú, que los veíamos en algún momento España y Perú como ejemplos a los que no había que seguir. Mirá, Estados Unidos, que tiene 7,5 millones, ¿no? Igual que la India en segundo lugar, Brasil y Rusia, estos 4 tienen muchísimos millones de infectados. Pero después viene Colombia y atrás de Colombia en el 6º lugar de infectados está la Argentina con 840.915. Lugar que, digamos, lamentablemente, obtuvo, es un lugar horrible, ¿no? Sí. Llegó esa es la palabra, llegó al día de hoy. Y la cantidad de fallecidos, estamos en el puesto 12 en el mundo, 6º a nivel contagio y 12 a nivel fallecidos. Lamentablemente, el número es 22.226 casos. Está la lista, bueno, la estamos moviendo. Estamos 12 en el mundo. Marcelo, confieso que soy un obsesivo en el prestarle atención a lo que significa esta cantidad de muertos, porque son personas y son familias. 22.226 muertos en Argentina. Yo pongo como ejemplo a aquellos que son futboleros. El estadio de Gimnasia de Esgrima de La Plata tiene capacidad para 21.500 personas. Ese estadio a full, que reviente y un poco más, son la cantidad de muertos que hay en la Argentina. Imaginemos eso para tener dimensión de las vidas que se están perdiendo. Efectivamente, ¿no? Y el nivel de contagiados son como 20 canchas de un estadio importante. El nivel de recuperados es importante en la Argentina. Esto es un dato positivo. Son 670.725. Estamos en 8º lugar, ¿no? Ahora, los datos de contagio no son buenos. Los datos de fallecidos no son buenos. Ahora después vamos a hablar, ¿no? con
el doctor... Yo siempre tengo problema con Debac, Debac, no sé si ahí es Debac o Debac, pero siempre, desde que empezó todo esto. Vamos a hablar con él, también vamos a hablar con el Chino Navarro, vamos a estar con Matías Tombolini, está Ariel Korenberg, también vamos a hablar con Graciela Camaño, está Finocchiaro, también vamos a hablar con todos ellos. ¿Sirvió o no sirvió? Porque por un lado, Marcelo, corren los infectados y los muertos y los recuperados, pero por el otro lado corre la economía. Claro, la economía, la inseguridad, o sea, Sí. son los temas de la vida cotidiana. Ahora, hay de estos datos, a mí me parece no son para nada positivos, son más bien... Son tremendos. Tremendo. Pero vamos a ver un dato que aparentemente es positivo y que quizás justificaría lo que se hizo, A ver. ¿no? Que es la ocupación de las camas de terapia intensiva, ¿no? Sí. Promedio de la nación, 62,8%, 63%. Quiere decir que la situación está manejable promedio de la nación. Obviamente, después hay que comparar lugares y lugares. Sí. Pero mira, en el AMBA está en el 63%. Que eran los que querían, mantenerla en este porcentaje. Claro, o sea, está manejable. Entonces uno puede decir, mira, sirvió porque no colapsó el sistema. Hasta ahora, ¿no? Obviamente. Porque el problema ahora es el interior del país, en cuanto a Ahora, la capacidad que en tiene. esto, ese promedio, hay provincias que están a nivel de 85%. Claro. O sea, estas que mencionamos a nivel de 85, 90%, o sea, están en una situación de súper estrés. Este dato de que se maneja, o sea, la situación es manejable, o sea, que esto permite que cada uno, en términos generales, si está enfermo, puede tener una cama de terapia intensiva, diría, bueno, entonces la cuarentena y todo lo que se hizo está sirviendo. Pero son dos datos muy... Claro, depende con el cristal con que lo mires, ¿no? Todos estos datos. Lo cierto es, Marcelo, que nosotros, los argentinos, que nos comparamos y miramos a Europa, que ellos van adelante, Europa está teniendo una segunda ola de COVID realmente muy importante. Fíjate, Francia quiere cerrar todo, hay un lío social grande, España también, y la pregunta es... De hecho, digamos, Francia ya cerró bares, restaurantes, Exacto. París por lo menos, y en Madrid, bueno, hay tuvo un debate entre el gobierno comunal y el gobierno nacional sobre qué es lo que se hace, ¿no? Claro, Un debate durísimo que no lo tenemos acá, por ejemplo. Y el interrogante es, con este nivel de apertura que ya no se puede ir para atrás, ¿qué nos va a pasar a los argentinos? ¿Vamos a tener un rebrote? Es un gran misterio. Sí, sí, y el presente, ¿no? Sí. ¿Y cuándo va a bajar esa famosa curva? Porque no baja nunca, ya hace 2 meses que Porque estamos... viste que te dicen, en ciudad y en el conurbano están optimistas con los números, pero son números muy altos y te descuidás y en una semana los volvés a subir. Seguro. Bueno, vamos a tratar este tema en el día de hoy. Después tenemos boletín hoy. Sí, como siempre, Calificamos. las calificaciones, y esos no fallan. Hay algo... Hay algunos que se enojan, están esperando, quieren saber, llaman para ver quién está en el Son boletín. 4. Hoy había muchos. Sí, Y pero tuvimos que elegir 4, ¿no? Algunos son de mucha actualidad. ¿No hay vuelta a clase? Porque todavía no hay acuerdo. Hay uno que me encanta, que es un grupo que se reunió y dijo, no reunimos porque no hay temas. Sí. No, hay un montón de temas. Le podemos hacer un listado de 20, 30 temas de problemas. Y después tenemos una bomba, algo que está ahí, escondido, tiene que ver con la economía, con los lobos de Wall Street, tiene que ver con el oficialismo y tiene que ver con la oposición, ¿no? Un tema que no se habla, nosotros te lo vamos a contar aquí a dos voces, que puede ser un escándalo que genere denuncias judiciales, que genere una comisión investigadora en diputados, que genere un gran lío. Como si tuviésemos poco. Pero Marcelo, y venimos de una semana donde hay los temas, viste, que pasan en la Argentina con una rapidez. Pero tenemos, por un lado, lo que pasa con la economía y con el dólar. Y por otro lado, los índices de la pobreza que nos pegan y mucho. Sí, sí, que tiene que ver un poco con esto también, porque los índices saltaron precisamente en el segundo trimestre por la cuarentena. Ya venían horribles. Macri dejó muy alto, a 36, 35 y medio creo que estaba. Ahora volvieron a subir a 40. Ya veníamos antes mal, ¿no? Con Cristina, si bien ahí estaban escondidos los datos. Y el tema es cómo salís de esto después que termine la pandemia, que no sabemos cuándo va a terminar. Seguro. Vamos a hablar con el doctor Debac. Debac, ¿cómo analizamos estos números? Bueno, buenas noches. Es muy difícil analizar los números cuando están todos juntos. Lo que uno podría decir es que realmente hay que dividir, creo que en dos periodos. Un periodo que son los primeros 2 meses o 3 meses hasta el 17 de junio más o menos, donde las restricciones sociales, las restricciones sanitarias causaron un impacto en la reducción de la transmisión de la enfermedad.
pero a partir de los primeros días de junio, la mitad de junio, empieza a haber un incremento, pero no es un incremento porque la gente no cumplió con las restricciones sociales. Después eso fue incrementándose el efecto adverso de las cuarentenas prolongadas y la gente que tenía que buscar sus espacios sociales y económicos. Pero después del 1 de junio no se incrementaron el número de testeos para poder producir el bloqueo y el seguimiento de las personas infectadas y de esa manera no tener la consecuencia que vivimos en las últimas 8 semanas, que es este incremento en la cantidad de casos. Incremento en la cantidad de casos, que eso es lo que vemos, que son los pacientes que se han estudiado. Pero me gustaría, no es para alarmar, porque tiene una visión positiva este dato. En la ciudad de Buenos Aires, el 4.3% de los ciudadanos tienen una PCR o han tenido una PCR positiva. Hay un índice de correlación, que es 10. Es decir, uno tiene que multiplicar el número de las PCR por 10 para saber cuántos se han infectado. El universo. Quiere decir que si en la ciudad de Buenos Aires tenemos la cantidad de casos que creo que son 300.000, no, perdón, 100, no lo tiene ahí el dato, creo que 55.000. Sí. 55.000. Si lo multiplicamos por 10, estamos hablando de que tenemos una población que es alrededor del 40% de la población de la ciudad de Buenos Aires que ya está infectada. ¿Cómo? ¿Quiere decir que vos me estás diciendo que más o menos 1,5 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires están infectadas? Sí. Esto es casi seguro. Hay que hacer algunos estudios más específicos, pero claro, sí. Ahora, ¿cuál es el dato positivo de esto? El dato positivo es que cuando se llega a estos niveles, la circulación del virus empieza a disminuir y empieza a caer la curva. Entonces, ¿cuánta velocidad en tiempo va a caer la curva? Lo que estamos viviendo ahora es algo que me hago responsable de lo que digo. Estamos viviendo la historia natural de una infección que no está siendo controlada. Porque no podemos controlar una infección cuando tenemos el 53% de los test positivos. O sea, doctor, estos 202 días de aislamiento, donde hubo una parte sí que hubo muy estricto y otra parte no, ¿no están sirviendo? ¿Habría que pensar otra cosa? Si usted me pide el análisis de los últimos 2 meses, yo le digo que no es las medidas eficaces, no son las más eficaces de medidas que se han tomado. ¿Por qué? En el mundo se dice que de todos los estudios que hagan un día, el 10% o menos son positivos, usted está controlando con medidas sanitarias adecuadas. Estamos en el 53% en la Argentina. La cantidad de pacientes que hoy se testearon y fueron positivos son el 53%. Bueno, porque lo que se dice es que la Argentina en realidad no tiene un nivel bueno de testeo. Y lo que se sabe... Lo que asusta, entonces, pues digo, estamos mucho peor. Claro, bueno, pero ya estamos pasando una gran tormenta y en esta tormenta, con todos estos casos, tenemos una población alrededor del 20% de toda la Argentina infectada. Ciudad de Buenos Aires 45%, primer cordón, segundo cordón, estimo según algunos datos, algunos modelos matemáticos que hacemos, que estamos en el 30%, 28-30%. Que es bajo, digamos, para lo que es la cantidad de gente que hay en el conurbano, ¿no? Exactamente, pero estamos hablando de por ejemplo, Matanza. Matanza tiene 50.000 casos registrados. Hay que multiplicarlo por 10. Estamos hablando de 600.000 casos. 600.000 casos para una población, estamos hablando del 28%. O sea, no tenemos... Hoy, si hacemos un análisis, si la cuarentena o las medidas de restricción sanitaria sirve, primero no las tenemos, porque las cuarentenas prolongadas producen esto en toda Latinoamérica. Política y social, digamos. En Latinoamérica, las 600 millones de personas que hay en Latinoamérica, un 40% están en condiciones laborales informales, necesita salir y ha salido al mismo tiempo que salió la Argentina, porque todas las políticas sanitarias desde los gobiernos fueron restricciones prolongadas, doctor, porque no tenían otras herramientas adecuadas. ¿Y usted, como infectólogo, qué le dice cuando un gobernador se acerca al presidente o a quien fuere y le dice, mira, yo en mi provincia no puedo ir para atrás? Un intendente dice lo mismo, las aperturas no voy a cerrar nada. Usted como infectólogo... Bueno, uno puede tener más o menos consulta que gente que lo consulta. A mí no me han consultado desde las políticas, no sé si bueno, pero, la línea académica, pero lo que sí le puedo decir es que si usted me pregunta a la ciudad de Buenos Aires y después analizamos el tema de las escuelas, yo tengo una visión que es diferente a la de muchos compañeros, amigos infectólogos.
Y ya no creo que sea diferente de los 8 que estaban asesorando o están asesorando al gobierno. No es muy diferente. Por supuesto que si estoy en una provincia donde está en incremento, donde tengo las terapias intensivas que están al 80%, todos tienen que estar en casa. Ahora, estoy en la Ciudad de Buenos Aires con 60% de tasa de ocupación de terapias intensivas y donde veo que la gente está en movimiento, se está empezando a reactivar social y económicamente. Y lo que estoy en una curva de descenso, trato de producir aperturas para poder dar eficacias sanitarias también. Le quiero preguntar a Finocchiaro, o sea, ¿se equivocó el gobierno para usted, Finocchiaro? Es medio contrafáctico, ¿no? Eso. Yo lo que creo que el gran error que tuvo el gobierno fue tener solamente una mirada, que es la de los epidemiólogos. Yo creo que debía haber tenido la mirada de los epidemiólogos en una mesa donde hubiera economistas, gente de la producción, psicólogos, gente de la educación, es decir, donde convergieran todo ese tipo de miradas, ¿no? Porque la economía ocupa y la producción claramente ocupa los titulares de los diarios y de los medios. Pero nosotros hoy estamos viviendo una gran tragedia educativa, ¿no? La economía en algún momento se va a reactivar. La producción en algún momento se va a reactivar, con pérdidas, por supuesto. Ahora, el capital educativo no se recupera más. Fíjense, cuando a mí me preguntan si hay que volver a clases, 2 factores hay que tener en cuenta. El primero de ellos es que nosotros hoy tenemos entre 800.000 y 1 millón de chicos en todo el país que se han desenganchado de la escuela y que claramente son los más vulnerables. Si a eso nosotros le agregamos una cifra similar de chicos que han tenido escasísimos contactos, ¿sí? Entonces estamos condicionando a esos chicos para el resto de su vida. Y por el otro lado, Marcelo, nosotros tenemos que hoy no hubo ciclo lectivo en la Argentina, a pesar del esfuerzo de nuestros docentes y nuestras familias. Está Fernando Chino Navarro con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va, Navarro? Parece que nos empantanamos en el tema de educación, ¿no? Porque no hay acuerdo entre funcionarios, pero los gremios tampoco quieren volver a clase, o a algunos gremios. Yo lo veo al revés. Yo me parece que es muy positivo que el ministro de Educación, Nicolás Trota, dialogue, discuta. Hemos escuchado al doctor, hemos escuchado al compañero Finocchiaro. Ustedes mismos han hecho una introducción, el escenario no es fácil. Entonces es muy bueno que los ministros discutan, tomen todas las precauciones, los sindicatos obviamente defiendan a sus trabajadores. Todos queremos que los chicos vuelvan a clase. ¿Quién no va a querer que sus hijos, sus nietos vuelvan a clase? Pero en una situación tan grave, con una pandemia de estas características, hay que tomar todas las precauciones, lo que está haciendo el ministro. Lo que pasa es que esta vez no fuimos los periodistas, fueron los propios funcionarios que crearon una expectativa y ahora como que recogieron el hilo y dijeron, no, vamos a ver qué hacemos. A mí yo lo veo de otra forma. A mí me parece que la prudencia, la responsabilidad y el debate público, hablar de cara a la sociedad, me parece que es positivo, todo lo contrario. Porque no se genera ninguna expectativa. Puede haber una expectativa, pero lo concreto es que se va a decidir cuando estén todas las condiciones pertinentes para que ir a clase sea seguro. Por eso se estaba hablando incluso de 7º grado y de 5º año, no de todos los chicos, de todos los grados. Igual ese tema está abierto, porque mañana se reúne el Consejo Federal, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero ¿usted cómo ve esto, el tema de fondo, el tema 202 días de aislamiento y, la cantidad de muertos y vio los muertos, vio los contagiados? No, y uno lo ve con tristeza, lo ve con incertidumbre. Creo que todos los que estamos acá vemos este escenario y lo vemos con mucha preocupación. Primero que es un fenómeno global, por eso es pandemia, no es un fenómeno local. Quiero que alguien lo señaló, lo que está pasando en Europa. Si hay un rebrote en Europa, roguemos a Dios que no vuelva a nuestro continente, América, como ocurrió con el primer brote. Y estoy convencido, por supuesto que yo no puedo ni opinar de lo que dice el doctor porque es un especialista. Estoy seguro que algunas cosas que señala pueden ser ciertas. Pero en general, mi mirada de padre, de hombre común, más allá que esté ligado a la política, que no conozco el tema médico, estoy convencido que hicimos lo correcto. Imagínese usted si el presidente Alberto Fernández no hubiese decidido una cuarentena tan estricta, más allá de lo que pasó después. Imagínese usted si no hubiésemos construido los 12 hospitales modulares. Imagínese usted si no tendríamos las nuevas 3.500 camas de terapia intensiva, que es casi un 41% de incremento de lo que teníamos. Si no hubiésemos comprado los 4.000 respiradores, que se incrementó un 61% respecto a la capacidad que teníamos anteriormente.
Eso nos permitió afrontar una situación de la cual no conocíamos, que fuimos aprendiendo sobre la marcha, con acierto y error, y hoy ustedes mismos están señalando como un dato positivo, que habrá que ver cómo evoluciona, Claro, sí, lo de la ocupación de camas. Bueno, eso porque nos preparamos, porque Pero, hubo o una sea, voluntad de usted- cuidar la salud de los argentinos. ¿Usted piensa que ese dato compensa los otros datos? No, yo digamos? soy muy prudente. Estamos en medio de la pandemia. Los números en América Latina son los números que tenemos. Brasil, todos los países de América Latina tienen números muy altos. Ojalá esto lo podamos frenar, ojalá acertemos en poder frenarlo. Pero lo concreto es que si además tenemos un rebrote en Europa y eso vuelve a América, quizás tengamos que pensar cómo vivir con la pandemia hasta que aparezca la vacuna. Navarro, pero usted que conoce a los intendentes y a muchos gobernadores, ¿comparte lo que dicen ellos? No volvamos para atrás, tratemos de ir como estamos. Es que la sociedad decidió. El doctor, yo coincido, él dijo, en América Latina hay un porcentaje muy importante de trabajadores informales que decidieron casi naturalmente, con temor, no es que son irresponsables, pero tienen que ganarse un peso, tienen que salir a buscar el dinero para poder sostener su familia. Claro. Y decidieron más allá de la decisión de un gobierno. Entonces los gobiernos gobiernan, valga la redundancia, también interpretando el sentir popular, el sentir de los sectores sociales más castigados. Que en Argentina, por otra parte, cuando usted va a un barrio, va a encontrar la calle principal, seguramente vos lo verás en La Matanza, muchísima gente, como un día normal pre-pandemia, pero en las calles laterales muy poca gente. ¿Cuál es el otro tema? Los pibes. Los pibes no tienen dónde estar. Y hay lotes donde hay 3 o 4 casas, con 3 o 4 familias, que a veces quedarse en la casa ni siquiera pueden, tienen que ir a la vereda o a la calle. Ahora seguimos, no sé, Finocchiaro se quiere decir algo, está Korenberg y está Matías Tombolini. Y Graciela Camaño. Un de aspecto central es el tema económico. No, yo creo que sí. se debe volver en aquellos lugares donde se pueda y cuando se pueda. No es lo mismo La Matanza que La Prida, provincia de Buenos Aires, que tiene 10.000 habitantes, donde los chicos no usan el transporte público y no hay circulación comunitaria del virus. Cada día que le ganemos a esto es un triunfo. Entonces yo creo que el gobierno tardó mucho, pero no posiblemente por voluntad del propio gobierno, sino porque está muy tensionado y muy condicionado por Cetera, que no quiere volver. ¿No? El tema de educación, pero bueno, estamos hablando... Están No, pidiendo, es que yo no Korenberg puedo. y De Back, los dos han pedido la Sí, palabra. pero vamos a darle a ver... Lo mío es muy Sí, fácil. sí, hay, sí. hay un documento de educación de Insight for Education que fue publicado hace 3 días, un análisis sobre 191 países en el mundo durante los últimos 6 meses. Se perdieron 300 billones de días de educación, el 16% provino de países de altos recursos, medianos y altos recursos, y el 84% de los países de bajos recursos. Hay un hecho que está documentado, que es que los lugares donde se abrieron las escuelas no se aumentaron la tasa de contagio. infección. Esto es absolutamente importante porque son análisis de 191 países durante 6 meses. O sea, no es que hay otros factores que hacen que aumenten la tasa de infección, Claro. no las escuelas cerradas. Por supuesto que no es lo mismo, como decía Finocchiaro, es decir, no es lo mismo estar en la ciudad de Buenos Aires o en el primer o segundo cordón o en el interior de la provincia que estar en las provincias más A ver, ahora comprometidas. vamos con Graciela Camaño. Dale, y después Korenberg, no nos olvidamos de usted. Sí, Graciela, buenas noches, ¿cómo está? Bueno, le queríamos preguntar a usted cómo lo evalúa usted todo este manejo de la pandemia, lo que ha hecho el gobierno, 202 días, estamos a niveles récord de Contagios y fallecidos, muertes. contagios, y bueno, todo el tema económico en el medio. ¿Cómo lo evalúa usted? A ver, con el diario del lunes es más fácil, ¿no? Sí. Lo difícil es enfrentar una pandemia. Y si bien los argentinos teníamos y tenemos la ventaja de haber estado del otro lado del hemisferio y por lo tanto tener la visión de lo que ocurría, quizás también esa visión nos jugó un poco en contra, porque la visión que empezamos teniendo era la de los muertos en Italia y la de cajones que quedaban en las veredas en algunas ciudades. En fin, muy grotesco todo. Y creo que eso de alguna manera generó un gran temor.
Y quizás no tuvimos la capacidad para administrar correctamente la pandemia. Cuando uno mira la cantidad de días, cuando uno mira las secuelas de todo tipo, las secuelas económicas, las secuelas educativas, que son las que ustedes estaban discutiendo, Sí. qué pasa con la población que menos problema tiene con este virus, porque la infancia es la que menos problemas tiene, sin embargo, es la que hemos sacrificado. Entonces, cuando uno mira lo que nos ha ocurrido, bueno, quizás nos faltó pericia, un poco más de dirigir, o sea, de la dirigencia política al frente del problema, ¿no? Me parece que pasa por ahí, pero vuelvo a reiterarles, es más sencillo hablar con el diario del lunes. Pero Camaño, Acá se destruyeron actividades de una manera pavorosa. usted habla de que le faltó por ahí capacidad a la dirigencia política, pero la gente no le pasó por encima a los políticos en cuanto a tomar la iniciativa de lo que querían hacer. Totalmente. Totalmente, la gente salió, y acá no vale decir si fue el sector formal o el informal. Lo que sacó a la gente afuera fue la necesidad. Y de hecho, en algún momento el propio presidente tuvo que reconocer que estábamos en no cuarentena. O sea, en los papeles, en los decretos, teníamos una cuarentena que en la práctica no existía. Mire, yo vivo en San Martín. Y esto ocurrió muy tempranamente en mi distrito. Con lo cual, bueno, hay un dicho que dice, con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes, ¿no? Quizás nos faltó tener esa visión de dirigir. En el sector turismo, que es el sector que yo más conozco, hubo inoperancia política por parte del ministro, sin lugar a dudas. Y esto generó un descalabro brutal en todo el sector turístico. Claro. Con algunas actividades del sector que quedaron afuera de toda protección. Claro. Así que, bueno, Graciela, sí, faltó gestión. le pido que obviamente se quede con nosotros, así seguimos perdiendo. Korenberg... Sí, que poner al chino porque estaba escuchándola bastante crítica. Está muy bien, está muy bien. No molesta que sea crítica, al contrario, uno siempre aprende la crítica. Lo que creo que no hay que perder perspectiva es de que esto es global. No es que el turismo tiene problemas en Argentina y no lo tiene en Brasil, no lo tiene en España, no lo tiene... Por eso es pandemia. A mí me parece que a veces, cuando hablamos de política o hablamos de la pandemia, los argentinos creemos que el problema somos nosotros. Puede ser que tengamos mucha responsabilidad, pero Estados Unidos tuvo un derrumbe económico impresionante, todas las actividades. A ver, si hay una empresa ligada al turismo es Walt Disney, es la que cerró. ¿Walt Disney es? No. Disney. Bueno, Disney va a cerrar, 30.000 trabajadores van a quedar en la calle. Disney World. Muy bien. Bueno, eso es una empresa ligada al turismo. Pero no las empresas de aviación están en crisis en todo el mundo. A ver, Graciela Camaño, me parece eso no que... significa Sí. que no tomemos lo que dice Graciela o lo que dice el doctor y analicemos. Porque repito, Claro. nadie tiene una hoja de ruta de esta pandemia. Es la primera vez que esta pandemia se da en el mundo. ¿Por qué yo reivindico? Por supuesto, digo que acertamos 100%, no, sería un necio. Obviamente que hay cuestiones por corregir y que vamos a aprender todos los días, estamos abiertos. Es una pandemia que se gestiona con gobernadores de todas las fuerzas políticas. No es que se gestiona desde... No, acá se priorizó la salud y el bien común pensando en una acción plural con todos los gobernadores de todas las provincias. Hoy hay funcionarios de salud pública en todas las provincias del país, ayudando, apuntalando, sea Jujuy, sea Río Negro, sea Mendoza, sea Salta, en primera línea, en la trinchera, secretario de Estado y subsecretario. Y eso es muy bueno porque habla de nuestro compromiso. Pero quiero insistir en algo que a veces parece que omitimos, sé que no es la intención. Imagínense si no hubiésemos tomado la decisión de equiparnos como nos equipamos, ¿dónde estaría hoy Argentina? Con esta pandemia. Vamos a aclarar que Disney no cerró, sí despidió 28.000 personas, ¿no? Esta es la información correcta. Sí. A ver, Graciela Sí, Camaño, gracias. la escuchamos. Honestamente yo no quiero entrar en la disputa de si me paro en la vereda del frente o... Me parece que eso no colabora.
pero tampoco colabora que pongamos excusa constantemente. Y yo me hago cargo, porque yo creo que cuando hablo, no hablo de una parcialidad, sino que hablo de la dirigencia política, toda. Ser dirigente de una sociedad en política implica una responsabilidad. Y yo lo que advierto ya hace algunos años es que quienes gobiernan parecen relatores de lo que le pasa a la gente, y en realidad acá los únicos absolutamente desprotegidos es la sociedad. O sea, si algo hay que hacer es decir, tratamos de hacer todo lo mejor, quizás no lo logramos, en algunas cosas debimos quizás hacer alguna otra cosa, quizás la gestión debió ser más intensa, con más horas de trabajo, con más imaginación, con más propuestas. O sea, no tanto justificarnos en que estamos frente a una pandemia. Por supuesto que sabemos que estamos frente a una pandemia y sabemos lo que implica. O sea, no somos tan necios como para no darnos cuenta lo que significa un virus desconocido en un mundo globalizado. Porque el otro problema que tenemos es que vivimos en un mundo globalizado, por eso este virus tiene la rapidez que tiene. Ahora, hay que reconocer que se hicieron cosas mal. Dejémosle de pasar la factura a la gente constantemente de lo que hicimos bien y no digamos de que probablemente, quizás, hayamos cometido errores y comprometernos a ver de qué manera lo resolvemos. El tema que ustedes estaban hablando en materia educativa no es blanco o negro. Nosotros tuvimos un ministro que dijo, hasta que la vacuna no aparezca, acá no hay clases, sin tomar noción de la gravedad de lo que se decía, porque hay 1000 opciones de trabajos para hacer, porque además hay 1000 problemas en materia educativa. Entonces, es de a poco, es de a pasos, es sabiendo y siendo conscientes que estamos frente a una pandemia. A ver, ahora, Graciela, también miremos cómo gestionó el mundo la pandemia. Bien, porque no todos los países gestionaron de la misma manera. Ahora volvemos. Entonces, ¿por qué nosotros? Sí, un minuto. No, Tomolini, ¿y usted cómo lo ve esto? Digamos, la economía, bueno, no es gratuito, ¿no? Estos 102 días. Digamos, usted es vicepresidente de la Nación y los bancos saben cómo está pasando la gente, ¿no? El problema que tiene para pagar sus deudas, para hacer las compras diarias, los que tienen créditos hipotecarios. El gobierno desplegó en materia de política crediticia un conjunto de políticas inicialmente que son de mitigación. Yo escucho la palabra pandemia y digo, un buen paralelo para entender lo que nos pasa en la Argentina y en el mundo es pensar esto en términos de una catástrofe natural. Cuando en la facultad explicamos los efectos de una catástrofe natural, entendemos que es algo que sucede en un corto periodo de tiempo en un lugar determinado. Acá es como si tuviéramos un terremoto hace 6 meses y en todo el mundo. Y por lo tanto, las políticas que los estados desplegan frente a una catástrofe natural, primero es de mitigación, tratar de contener el daño inmediato que se produce. ¿Qué hizo el Banco Nación? Bueno, el Banco Nación otorgó más de 58.000 préstamos más de 87.000 préstamos por 58.000 millones de pesos, entre préstamos a tasa cero y préstamos a las pymes más de 22.000. En ese sentido, el primer vector que hay que entender es que hoy la Argentina, en materia de política de crédito, tiene una tasa de interés que es 1/3 de lo que discutíamos hace un año. Pero Matías, económicamente estamos en el horno. Estamos en promedio de lo que está pasando con el resto de los países. Pero hay una diferencia, Marcelo, y permítame que le marque este punto de partida que la Argentina tenía. Cuando arrancó la pandemia, la economía ya estaba en crisis, porque Argentina tiene un producto que se contrae desde abril del 2018. Argentina el año pasado tuvo casi 53 puntos de inflación, 2 dígitos de desempleo, 35 puntos de pobreza. Y cuando el resto de nuestros vecinos buscaron en el kit de herramientas para enfrentar esta crisis, fueron y encontraron un crédito voluntario en el mercado de deuda, organismos internacionales, margen fiscal. Argentina no tenía nada de eso, solo le quedaba el margen de la emisión monetaria. Y por supuesto, en una economía que se contrae, esto le quitó margen de maniobra al Estado. Ahora, Tomolini, mucha gente le vino bien poder tener un crédito, pero lo que pasa es que la gente pensó, los que sacaron esos créditos pensaron, bueno, esto en 2 o 3 meses termina
y voy a poder salir adelante. El problema que se plantean ahora es que si esto sigue como están pronosticando, ¿cómo va a ser uno para poder pagar sus deudas? Porque va a necesitar sacar otro crédito. Bueno, el Banco Nación en este sentido tiene una política que tiene créditos con 3 meses de gracia, con 4 meses de gracia, con 1 año de gracia, y lo que hay es la voluntad de un Estado que intenta aprender, porque hay otro proceso que se da en esta extensa crisis o catástrofe que estamos viviendo, que es un proceso de aprendizaje por el cual transitan los gobiernos. Nosotros cuando corrimos el vencimiento de las tarjetas de crédito del Banco Central 3 meses, lo hizo suponiendo que a 90 días de comenzado el aislamiento preventivo y obligatorio iba a haber una situación distinta y mejor. Y no fue así. Y se volvieron a correr. Digo, lo que hay es un Estado que intenta justamente proveer las herramientas que, insisto, son de mitigación de una situación que no tiene precedentes. A ver, Korenberg. Tantas cosas. Decía Kovalov que Argentina es una sociedad en donde lo que pasa no se transforma en experiencia y no hay aprendizaje. Entonces, de lo que estábamos hablando antes, me pregunto qué aprendió el sistema sanitario argentino en el 2009 ante la gripe H1N1 en términos de capacidad organizativa. Tenemos un Estado inoperante que tiene una capacidad operativa mínima para afrontar los hechos que estamos sufriendo hoy, no solo en el sistema sanitario, el cual acá hay un experto que lo puede juzgar, sino también en lo económico. La mitigación que se hizo en Argentina es exactamente la mitad en términos de producto de lo que hicieron los países de acá al lado. Argentina es el único país que afronta la cuarentena económica estricta con cierre de su actividad económica y desplome del producto, casi igual que Perú, los máximos de América Latina, con una corrida cambiaria y un peligro de aceleración inflacionaria cada vez más creciente, que si mirás los datos, ya se avisora para el año que viene tasas de inflación esperada de más de 50% anual, que no están reflejadas en lo que cobra el ahorrista argentino, que es el financiamiento legítimo para acrecentar la capacidad productiva y que se va a dólares. El único país de América Latina que afronta esta crisis con corrida cambiaria y corrida contra depósitos en dólares. ¿Es fruto de un mal manejo del gobierno o es fruto un poco lo que dice Tombolini, que entramos horribles a la cuarentena? Es fruto del gobierno en términos de que, recordemos, el 19 de marzo, cuando se adopta la decisión de la cuarentena estricta, Argentina era el único país en América Latina que no había comprado test. En segundo término, el mismo presidente reconoció que el día 19 de marzo se había olvidado de los monotributistas y del resto de la economía informal, siendo que el IFE y el ATP se tomó mucho más tarde y no capilarizó en todo el tejido productivo, produciendo una quiebra generalizada de las pymes que denominamos pymecidio. Hay 600.000 pymes y los créditos dirigidos vía sector público o bancos públicos no capilariza a todas las pymes de todo el país. Usted dice que tenía muchas cosas para decir y Tombolini me parece que quiere decir... A mí me parece que yo lo respeto mucho a Ariel porque es un gran profesor en la facultad donde yo también doy clase. El análisis de PowerPoint, buleteando los temas, mezclando los test con las políticas de gobierno. El gobierno desplegó el IFE el 24 de marzo y el ATP el 1 de abril. Por supuesto que tiene mucha menos margen de maniobra un gobierno que tuvo que negociar una deuda como la negoció exitosamente con el sector privado y que enfrenta ahora una restricción derivada de la negociación de deuda con el Fondo Monetario que se tomó de manera récord producto de una irresponsabilidad. Es decir, Argentina no es que arrancó jugando este partido ganando 3-0 como el resto de la región. Estábamos perdiendo por goleada cuando empezó el partido. Y eso hay que entenderlo. Seguro, insisto, yo comparto con el chino y con todos aquí, se han cometido errores y en la implementación hay mucho para aprender. Ahora, yo pregunto, ¿quién está en contra de haber desplegado un procedimiento que paga 9 millones de planes de 10.000 pesos por mes todos los meses, que fue la IFE, o el ATP, o los créditos a tasa cero? ¿Cuál era la alternativa? Y por cierto, todas las presiones derivadas de eso, la expansión monetaria que tuvo que ver con eso, es justamente porque Argentina no tenía otra manera de enfrentar una situación como esta.
Entonces me parece que hay que intentar ser un poquito más serio en el análisis para entender que Argentina tenía y tiene mucho menos margen que el resto de los países de la región. Sí, pero con gruesos errores en la gestión económica muy concreta, en donde inicialmente se otorgaron supuestamente créditos masivos que no existieron al 24% por debajo de la tasa de inflación esperada, y ninguna pyme en general logró acceder. Eso es una mentira. Eso hay que reconocer, que Argentina tiene el 70% no se lo voy a de su permitir porque economía está mintiendo. en términos Bueno, no miento nunca. Me parece que lo dice Korenberg. Jamás miento. ¿Cuál es lo que hay que tratar de contrastarlo es con el dato. Y el dato es que lo que está manifestando Korenberg es una mentira. El Estado desplegó una política de asistencia crediticia en función de la demanda de crédito que tiene la Argentina, que por cierto es bastante baja. Los créditos, y aparte fíjate la contradicción, porque estamos hablando de que lo que le pagan al ahorrista está por debajo de la inflación esperada, justamente un país que si vos vas a hacer, Marcelo, un plazo fijo, te va a pagar 33%, y si Edgardo va a pedir plata prestada, le va a cobrar 24%. Eso es el banco de todos nosotros, el Banco Nación. Digo, es importante entenderlo porque cuando nosotros llegamos a la gestión del banco, la tasa era 80%. Ese es el país con el que nos encontramos. Digo, por supuesto que se pueden haber hecho muchas más cosas, pero los créditos a tasa cero, solamente el Banco Nación otorgó 65.000 préstamos, con la mitad del personal trabajando, porque la otra mitad es grupo de riesgo o padre con hijos que no puede asistir, el doble de demanda, digo, y todo eso no se cuenta, o sí se cuenta y se miente. Ahora, Chino, ¿usted piensa que a veces los análisis se, digamos, olvidan de dónde venimos para pegarle al gobierno, para...? No lo sé. Yo, eso es muy subjetivo. Yo creo que si uno tiene que analizar la economía, lo que no puede negar que nosotros del 76 para acá entramos en una crisis que nunca nos recuperamos. Podemos rescatar un momento en plan austral, algún momento la convertibilidad, momentos de Néstor y Cristina, pero lo concreto es que si toma cualquier índice del año 75, 76, desocupación, participación de los trabajadores en el PBI, pobreza, hoy estamos muy mal. Entonces, es una crisis estructural. Que los últimos 4 años Macri la empeoró considerablemente es innegable. Esos son datos objetivos, no es un problema de que uno le tiene bronca a Macri, sino que lo dicen los propios datos. El endeudamiento con el Fondo Monetario es una cosa inédita, además no es que lo hicimos para hacer obra pública, no, para fugar la plata. Por eso tenemos los problemas que tenemos. ¿Eso significa que desde que llegamos al 10 de diciembre hicimos todo bien? No. Pero hay una voluntad clara de este gobierno. La primera ley que mandó Alberto Fernández al Congreso fue una ley para reparar lo social y lo económico, que además fue votada, y estuvo muy bien, lo valoramos, por la oposición. Y la deuda se discutió en el Congreso, no se hizo por decreto ni a espalda del Congreso. Y ahora la del Fondo Monetario la vamos a volver a discutir en el Congreso. Y queremos salir con trabajo, queremos salir con producción. Quisiéramos, en vez de enojarnos tanto entre nosotros, no hablo acá que es una charla amigable y responsable, en vez de discutir cuestiones por ahí secundarias, que discutamos las cuestiones de fondo de Argentina para que una vez por todas podamos decir, tener un plan que en 10 años tengamos un dígito de pobres. Rediscutir el tema del trabajo, rediscutir el tema de cómo exportamos no solamente 100.000 millones de dólares, mucho más. Finocchiaro, a ver. Sí, a ver, yo estoy escuchando, yo no soy economista, pero no nos olvidemos que la deuda que se tomó con el fondo fue para pagar deuda que ya venía del gobierno anterior. Y yo a Matías lo respeto mucho como economista, pero cuando lo escucho hablar me da la impresión de ser el típico economía de aumentar los impuestos y gastar. Y yo creo que nosotros tenemos que entrar en una lógica de racionalidad en nuestro país. Y no olvidar una dimensión que es muy importante, que es la institucional. Nadie va a venir a invertir en nuestro país si ven lo que está pasando, lo que quiso pasar con Vicentín. Nadie va a venir acá si ven que la vicepresidenta de la República quiere sacar a 2 jueces que eventualmente la están juzgando. Nadie va a venir si nosotros no respetamos las instituciones, porque nadie va a poner plata si no sabe cuál va a ser el destino de esa plata. Permítame que le cuente de Vicentín déjame un segundito. Estaría bueno que sepan que está lo de Vicentín, que está cercano al papelón. Déjame terminar un segundito. Nosotros estamos encantados, la sociedad argentina, con el presidente de Uruguay, que dice cosas de sentido común. Dice, si usted viene a poner plata a Uruguay, les vamos a respetar la regla de juego, no le vamos a cambiar la regla de juego, no nos vamos a quedar con su plata, no nos vamos a querer quedar con su empresa. Lo que dice cualquier persona con sentido común. Bueno, a ver, Matías. De vuelta, yo también te respeto un montón. Digo, estamos hablando de que gastamos poco respecto al producto y después decimos que te gastamos mucho. Digo, pónganse de acuerdo porque no entiendo. Ahora, sí es cierto que cuando hablamos de Vicentín,
es interesante porque salió el balance hace poco, tarde, digamos, 3 meses tarde. KPMG se fue, que era el auditor, renunció, no quiso firmar. El actual estudio contable reconoce 1 de 4 balances. Y les doy un dato de Vicentín, que ustedes lo financiaron, y está bueno que lo sepamos. En 2018 ganó 2.900 millones de pesos. En 2019 Matías, es perdió una empresa privada, 70, el Estado no tiene nada que hacer ahí. Me parece perfecto. No se tiene que perdió quedar con la empresa 71.000 millones de pesos. ¿Es una empresa privada? Claro que sí. ¿Qué hacía el sector público? Porque por supuesto que el financiamiento a Vicentín, ¿de dónde vino? Banco Nación, Banco Provincia y Banco Ciudad. El sector privado, muy poquito. ¿Y por qué le prestamos a una empresa que perdió el año pasado 71.000 millones de pesos? Vendió 300.000 millones. 300.000 millones de pesos y perdió 71.000. Ni los bancos privados pueden creer. Lo de Vicentín es un papelón enorme. Y con lo de Vicentín podemos prestar 300 millones de dólares menos a las pymes porque se la llevó Vicentín. Digo, por supuesto es una empresa privada. ¿Sabes cómo va a terminar, Ale, lo de Vicentín? Sí. Muy tristemente. Va a terminar en una disolución porque tiene patrimonio neto negativo y se concursó. Pero, Matías, si no fuera por el decreto del presidente Fernández, el Vicentín Estado lo no cortan puede en pedacitos. entrar en un concurso. ¿Sí? Bueno, y el Estado no puede pretender quedarse con la propiedad privada. Hoy, pero esa discusión es una discusión muy importante, porque la gente no invierte. Porque hoy, cuando anda a las... Yo te explico. Yo no conozco a... Bueno, pero por eso Vicentín, te quiero contar. Cuando se pasa el proceso de disolución de una compañía, entran las vinculadas. No va a cobrar nadie en Vicentín. Hay 2.600 productores desesperados. Más todos los empleados. Si la empresa la cortan en pedacitos y la reparten entre los pocos de siempre, lo que va a terminar pasando es que el patrimonio de todos los argentinos se va a ver deteriorado. Ahora, peor hubiera sido tomar la deuda de Vicentín a cargo del Estado, porque ahí lo hubiéramos pagado cada uno de nosotros. Tenemos toda la deuda. Si a vos te deben y a mí 300 millones solo en el Banco Nación. Ahora, más allá de eso, hay un proceso de aprendizaje. El presidente planteó un camino que no fue convalidado y retiró el proyecto, y en el Senado Nacional... Bueno, dijeron, este no es el camino, perfecto. Hoy lo que hay con Vicentín es un papelón interminable. El camino lo presentó la senadora el camino Fernández lo financió Sagasti, que le agradeció al presidente por haberse sumado lo a de la Vicentín iniciativa. Es un papelón. Es tremendo, claro porque que el camino papelón. lo financió un banco que en el momento en el que tendría que haberle empezado a pedir más garantías, no le pidió nada. Si a vos te prestan plata y no pagás, te van a buscar a tu casa y te ejecutan la casa. A ver, un segundo. Con Vicentín no hay nada para ejecutar. Porque no le pidieron ninguna garantía. El Estado no debe quedarse con la propiedad de los particulares. Está bien, pero eso estoy de acuerdo con vos, absolutamente de acuerdo con vos. Lo que no quiere decir que el Estado no pueda opinar en la economía. Porque, por ejemplo, no te vi opinar respecto de Trump con TikTok, que quiere que los chinos la vendan, ni que Trump se meta para decir que no se puede hacer 5G en Estados Unidos. ¿O sí opinaste de eso? Pero yo eso no te vi opinar, porque se está metiendo en la economía privada. A ver, Corenberg, ¿por qué usted decía que no a lo que... Si fuese norteamericano te respondería. Y me tendrías que decir que entonces Trump que Maduro. Vamos a cualquier gobierno que entre en la actividad privada pueden ser serios. Vamos a dejarlo hablar. Todos demandamos que haya Estado en Argentina, pero no hay Estado. Hay una burocracia profesional, militante, en la capa intermedia que no permite gestionar independiente de los partidos políticos. Quería mencionar algo que dijo la doctora Camaño. Vos formás parte de la burocracia porque cobrás del Estado, Ariel. La agenda, sí, por supuesto. Claro, igual que yo, que la agenda, hace 20 años. Yo no, yo soy investigador. ¿No cobrás del Estado vos? No, yo soy docente UBA, por concurso. ¿Quién te paga el Estado? Perdón. Hay una burocracia militante en la cual, cuando alguien dice que no al dirigente político, es exiliado del país, como pasó en el INDEC. Volvamos al punto. ¿Qué? La agenda está totalmente desconectada de la agenda política. Por eso quería comentar lo de Camaño, porque es central para entender por qué Argentina, aún en lo mejor de la época de Macri, tenía el doble de riesgo país que Brasil. Las listas sábanas son las que nos trasuntan los diputados y senadores, sobre todo los diputados, concejales, que tenemos a través del porno diputado Zoom. Esa crisis de representación política es única en Argentina. No es común a otros países el hecho de que haya lista sábana y no haya ficha limpia. La agenda de discusión que acaba de aparecer es totalmente alejada, adiciono también la reforma judicial,
de las necesidades de la gente. Hay parte de Aparición que está 600.000 alejada? empresas pyme Sí. formales Bien. y otras tantas informales donde el crédito y las ATP no han llegado en profundidad a todo el sistema pyme, a todo el ecosistema pyme. A ver, Date una vuelta Ariel, por el un segundo. microcentro de Capital Federal, Pero vos sos por un científico, Palermo, date una Soho, y vuelta. ¿Qué es verás esa definición, date una la vuelta? cantidad de Una vergüenza, desempleo estás diciendo. Que faltan de hacer cosas 1 millón, se pueden haber hecho más empresarios muchísimo, pero de todo ¿qué es date tipo una que han vuelta? cerrado negocios idiosincráticos con marcas argentinas que tienen 20, 30 años, Estoy de acuerdo. dada la situación que pasa hoy, por tener un sistema financiero cuyo crédito es dirigido por la dirigencia política. A ver, Eso es una perdón. brutalidad enorme. No, yo lo que quiero decir Sí, Chino, sí. ¿Cómo el me crédito parece va a que ser tenemos dirigido por la dirigencia tenemos política? que encuadrar la Es una discusión, si no burrada. nos vamos en anécdota y terminamos discutiendo las nubes de Úbeda. Si el problema de Argentina fuese tan sencillo, un gobierno, yo tengo aprecio por Alejandro, hemos actuado juntos siendo él oficialista y yo oposición y hemos podido entendernos en cuestiones vinculadas a educación en la provincia de Buenos Aires, así que no es un tema personal y todo lo contrario, tengo respeto incluso. Pero el tema es estructural, no es un problema. Si Macri, que ellos se presentan como los adalides de la República, hubiese sido como él dice, las inversiones se hubiesen venido del 2015 al 2019 y no vinieron. Y tuvimos problemas serios y podemos discutir si la del fondo, si es para... Lo concreto es que cuando llegó Alberto Fernández, usted es un periodista especializado en economía, lo que se decía en muchos lugares de la economía y de la política opositora, que íbamos o al default y a la hiperinflación. Default e hiperinflación. Sí. ¿Lo resolvimos perfectamente? No. ¿El Estado funciona bien? No. ¿Llegamos a todos lados? No. ¿Llegamos temprano? A veces llegamos tarde, es insuficiente. Pero si no reconocemos lo que hemos hecho con ese Estado, con esa realidad socioeconómica, con un país quebrado, en estos 8 meses, me parece que es negar la realidad. Le vuelvo a repetir, llegamos, no había Ministerio de Salud. A ver si entendemos, no teníamos Ministerio de Salud. Y estamos hablando de una pandemia. Y logramos hacer, no quiero ser reiterativo, los 2 hospitales que les señalé, terminamos otros hospitales, la cama de terapia intensiva, los respiradores. Por eso tenemos ese número 62% de camas ocupadas. ¿Eso significa que estamos bien? No. Lo que viene no es bueno seguramente, sobre todo si discutimos de esta forma. No, La crisis, perdón, es estructural. Y yo le propongo a Alejandro y a la oposición, en vez de enojarnos, a ver si nos sentamos a resolver los problemas, porque sí coincido con lo que dice Graciela, que quien paga los platos rotos de nuestros errores y nuestro desencuentro es los sectores populares, es la clase media, es el pequeño y mediano comerciante, es el pequeño y mediano empresario. Entonces, si ponemos tanta pasión a veces en discutir cuestiones secundarias, banales, estériles para la mayoría del pueblo argentino, tenemos una oportunidad en esta pandemia de dejar de cuestiones de lado dejar de lado las cuestiones del pasado, que las podemos discutir en otro ámbito, podemos hacer pero pongámonos de acuerdo ahora y trabajemos juntos para resolver los problemas de esta realidad. A escucharla a Graciela Camaño también, porque bueno, acá todos hablan, Graciela, de buscar acuerdos. Ahora el Congreso, que sería un lugar para buscar esos acuerdos, también tiene lo suyo en cuanto a las peleas que hay entre oficialista y oposición. Sí, también el Congreso funciona en pandemia. Pero, a ver, yo te quiero decir algo. Yo hace mucho tiempo que no estoy acudiendo al llamado del periodismo para estar en los medios. ¿Y sabes por qué lo hago? Porque me cansa ver esta discusión anacrónica que damos la dirigencia política, culpando a ver quién es el más culpable. Y la realidad es que hace 12 años que la Argentina es una fábrica de pobres, con uno, con otro, con el otro, ahora porque está la pandemia, pero también porque hay inoperancia y antes porque... Y además lo otro que escucho es la justificación constante de gente que ha tenido responsabilidad durante estos 12 años. A mí me dicen, las pymes se fundieron. Miren, nosotros votamos una ley para tratar el quebranto de las pymes hace ya bastante tiempo, 3 meses, y cuando fuimos a trabajar el proyecto de ley y tomamos nota de la cantidad de empresas pequeñas y medianas que estaban quebradas, la enorme mayoría se quebró en el último periodo del presidente Macri. Entonces, ¿de qué me hablan?
¿De qué me hablan cuando todos sabemos que para poder sacar un poco de gente de la pobreza necesitamos crecer a un 4, un 5% durante 20 años? ¿Y qué vamos a crecer? ¿Diciéndonos quién es más culpable? ¿Diciéndonos que vos hiciste esto y vos no hiciste aquello? Y me parece que es muy banal toda la discusión política. Ahora, Graciela, está muy berretizada la discusión política. Y me parece que hay que salir de ese lugar, porque si no salimos de ese lugar, tenemos un problema muy serio, porque tenemos más de un 50% de argentinos en pobreza, tenemos las empresas quebrantadas por 10, 12 años de falta de crecimiento y una pandemia. Metan todo en la bolsa, muchachos, porque lo que nos trajo hasta acá es una bolsa muy grande, muchos años de problema. No son ni el último 2, ni los últimos 4, ni los últimos... No, son 12 años. 12 años en los que la dirigencia política a la que le tocó dirigir el país, porque fue elegida, no tuvo la capacidad de generar crecimiento, producir, trabajo. Eso fue lo que no supimos hacer. Y este es el resultado. Entonces, la verdad es que es muy agotadora la discusión política, porque es una discusión entre quién tiene la culpa de. Ahora, Graciela, y nadie quiere decir, somos todos culpables. le quería preguntar, porque recién, por ejemplo, el Chino Navarro dice, bueno, busquemos la solución, juntémonos. ¿Usted piensa que el gobierno quiere convocar a otras fuerzas políticas, dirigentes, o no? ¿O que es Eso no sirve. Juntémonos, vayamos, no sirve. No sirve. Si Argentina no busca institucionalizar el diálogo, no buscar el diálogo cuando le conviene al dirigente de turno, porque esto lo hizo este gobierno, el gobierno anterior, el otro, cuando estuvieron en la mala, buscaron a la oposición. Entonces, no sirve. Acá lo que hay que hacer es un diálogo institucionalizado, empezar por pensar una ley que lo haga institucional al diálogo, y entonces cuando vos te sentás a la mesa esa, te sentás en representación de lo que tenés y te sentás a que no solo se conozca lo que pensás, sino que se ejecute, se tenga en cuenta, se acepte. En Argentina falta diálogo. Ahora, Graciela, uno de los graves problemas que tenemos es que no tenemos diálogo. La última vez que los argentinos nos sentamos a dialogar fue en el año 2001. En plena crisis del 2001. Después de eso, se terminó el diálogo, porque el negocio de la dirigencia política es jugar a la grieta. Ahora, Graciela, generan los dos polos de la gran contienda y ahí están mirándose el ombligo. Y mientras tanto, fabricamos pobres. Graciela Camaño, el problema es que la grieta le sirve a los dirigentes políticos, no le sirve a la gente. Ahora, usted habla de diálogo, pero cuando la saludamos y empezó a hablar, lo primero que hizo, le fue con los tapones de punta a los tobillos a Matías Lamens, al ministro de Turismo y Deporte, lo que lo obligó al Chino Navarro a salir a defenderlo a Lamens. Le doy un dato de la realidad. Es más, también le digo, porque tengo derecho a decirlo, que no puede ser que nosotros tengamos más de un 50% de pobreza y tengamos 20 ministerios, de la misma manera en que no podía ocurrir en el periodo anterior. Entonces, lo que yo advierto es que en estos 10 años de falta de crecimiento de la Argentina y de fabricación de pobre, la dirigencia política no ha tenido la capacidad de generar una estructura política acorde al país, acorde a las necesidades, acorde a lo que tenemos, y no acá generarse esas estructuras que no sirven para la gente. Y esto no es, estoy en un lugar de la grieta. Mi crítica es general, mi crítica es hacia los 12 años de falta de crecimiento que tuvo el país y de falta de una visión política de la dirigencia durante ese tiempo para generar las condiciones de un Estado que esté acorde con el país que estamos teniendo, Chino Navarro, con lo que está pasando con la gente. Yo comparto mucho lo que dice Graciela y comparto que tenemos responsabilidad, se lo he dicho varias veces, quienes somos dirigentes de la política, del mundo empresarial, del sindicato, alguna responsabilidad tenemos con todo lo que ha pasado. Yo me hago cargo y creo que todos sentimos eso. Eso es indudable. Y también creo que el diálogo hay que institucionalizarlo. Estoy de acuerdo. Lo que sí quiero aportar, y no para diferir con Graciela, pero no es solamente los últimos 12 años. El problema de Argentina no es casual. Yo no digo el 76 porque se me ocurre. Debíamos 7.200 millones de dólares. En el 83, cuando asume Raúl Alfonsín, debemos 42.000 millones de dólares.
Pero además, toda la deuda de los grupos económicos, en aquella época los capitanes de la industria, esa deuda privada, se estatizó. La tuvo que pagar el pueblo argentino. Entonces, a partir de ahí, empezamos a tener dificultades. Le repito, hubo momentos buenos. Pero lo importante, yo comparto lo que dice Graciela, juntémonos no en términos de tomar un café, en términos institucionales. El gobierno días atrás convocó a la UIA, a la CGT, al complejo agropecuario, a la CTA, a las organizaciones sociales, al Consejo, al ámbito de la construcción, a la Comisión, no sé, Cámara de la Construcción. Y es empezar a hablar, a desarrollar políticas de producción. Y hay que convocar a la oposición y hay que convocar a todos los actores. Claro. En un marco institucional, yo lo comparto. Pero también hay que tener un diagnóstico común y tener un programa que nos comprenda a todos, pero con algún objetivo, no para administrar la pobreza, no para contenerla, para que en 10 años tengamos un dígito de pobres. Bien. ¿Y Graciela? A ver, los países se financian con impuestos, con deuda o con emisión. Yo no entiendo nada de economía, simplemente esto lo sé como de primero inferior. En el año 76 teníamos un 4% de pobreza. Yo creo que hicimos algo más que endeudarnos. Me parece que hicimos algunas otras cosas más además de endeudarnos. Porque cuando no emitimos nos endeudamos y cuando no nos endeudamos ni emitimos, reventamos con los impuestos. Me parece que la discusión es mucho más grande. A mí me aflige mucho la impericia que tenemos para resolver el problema de la falta de crecimiento, de la generación de trabajo y la fabricación de pobres. Si ese no es el norte de toda la dirigencia política, vamos a seguir diciendo nos endeudamos en este año, en este otro año emitimos, en el otro año aumentamos los impuestos. No, miren, las tres cosas que hicimos no solamente fueron la causante de los grandes males, hicimos muchas otras cosas más mal y por eso estamos donde estamos. Matías Tombolín. A mí, yo me permito coincidir en la necesidad de la institucionalidad, pero hay una parte que no me cierra. A mí me parece que no es una cuestión de buenos modales. Discutir un modelo de desarrollo nacional supone tener un diagnóstico claro. Y ofrecer datos y contraponerlos a relatos es una diferencia muy importante en el punto de partida. Y el modelo de desarrollo nacional que se presenta un país es áspero. No se discute de manera simpática. No es una cuestión de juntarnos y nada más. Porque cuando se tocan intereses, en algún momento hay que ponerse de un lado, o del salario o de la renta. Y este gobierno está al lado del salario. Y eso no es gratuito. Y hace ruido. Sí, ¿eso quiere decir que está haciendo todo bien el gobierno? De ninguna manera. ¿Eso quiere decir que hay que quitar asistencias que deberían estar y no estuvieron? Por supuesto que hay que crecer en ese sentido. Y te digo más, seguro que hay un montón de gente muy enojada que deberíamos haber ayudado y no ayudamos. Pero gobernar es ordenar prioridades. Y eso siempre duele. Entonces, a la hora de ordenar prioridades, probablemente la cosa se ponga áspera. Sí, es cierto. Porque nosotros venimos de un modelo en donde el desarrollo que te proponían era una persona corriendo a las 3 de la tarde por una plaza diciéndote que ganabas plata con la plata en el banco. Y no funcionó. Claro, seguro. Está Diego Valenzuela, es intendente de 3 de febrero. Diego Valenzuela, 3 de febrero es un distrito popular muy importante. ¿La situación cómo está? ¿En términos de la pandemia? Sí, de la pandemia y... Bueno, en una meseta alta pero descendente, con un problema económico, social acuciante, con mucha gente que sigue intentando cruzar el río y los tenemos que acompañar. Y hoy hablaban ustedes acá del aislamiento y de estos 202 días y claramente la primera etapa sirvió y mucho. Además se gestionó de manera cooperativa el presidente, el gobernador, los intendentes y sirvió para prepararnos en materia de salud porque no estábamos listos. Sirvió para adoptar nuevas pautas culturales y sociales, el tapaboca, la distancia social, el protocolo. Pero después creo que hubo un problema de timing, un problema de cómo se lidió con el gran desafío de convivir con el virus. Porque no podíamos. ¿Enamoró de la cuarentena el gobierno en ese momento, ahí mediados de año? Bueno, hubo una falta quizá de debate más allá de lo sanitario, de entender que convivir con el virus requería alguna intermitencia, viendo lo sanitario, viendo las camas de los hospitales, y hoy claramente tenemos la economía en problemas y no tenemos el éxito monumental en lo sanitario que nos imaginábamos. Y esto, digo, como autocrítica general, no por
por una responsabilidad puntual de algunos de los funcionarios que actuamos en la situación. Nosotros siempre dijimos convivir con el virus. Hoy tenemos escuelas todavía cerradas. Escuelas cerradas mucho tiempo es más pobreza en el futuro. Y cuando nosotros hemos planteado protocolos, educación presencial en lo que resta del año, en algunos segmentos de la escolarización, la primera reacción es enojarse, en lugar de escuchar, de debatir, de ver qué está haciendo el mundo. Y fíjense, yo lo propuse el miércoles pasado, el viernes tuvimos una reunión, me dijeron irresponsable, y hoy se está debatiendo esto a nivel nacional, y lo está proponiendo el ministro de Educación de la Nación. Entonces, ¿por qué no debatimos esos temas y buscamos la manera de salir lo mejor posible, cuidando tanto lo sanitario como el trabajo, la vida social, la educación? Hoy hablamos con el doctor Debac sobre el grado de cómo está el virus en el conurbano y decíamos que ustedes, los intendentes y los gobernadores, ustedes dicen, para atrás no podemos ir, hay que acompañar a la gente como sea. Sí, yo creo que una de las cuestiones como reflexión que hago es que en general los gobiernos, prefiero incluirme, estuvimos por detrás de la gente. O sea, la gente demandaba, la gente necesitaba, como decía el Chino Navarro, juntar lo necesario para vivir, que no se apague mi pyme, mantener mi comercio, y se iban produciendo aperturas naturales. Y lo mejor era ponerse adelante de eso, administrarlo, liderarlo, buscar los mecanismos para convivir con el virus con responsabilidad. Creo que ahí faltó un poquito de comprensión de lo que realmente le pasa a la gente. Quizá nosotros tenemos la ventaja de estar en las intendencias, estamos muy cerca y esa temperatura la tuvimos siempre. Diego, te quería preguntar, bueno, de alguna manera la invitación tenía que ver con la polémica con las pistolas Taser, ¿no? Ustedes están pidiendo para la policía municipal. Bueno, Bernie dijo que no, ni loco. Nosotros que la usen ustedes, va a decir. Si la compran, que la usen ustedes, los funcionarios. No, no es la idea. Nosotros estamos haciendo un planteo político e institucional. Primero que sentimos la inseguridad, los vecinos nos piden, conocemos nuestros territorios, queremos colaborar y creo que la mejor salida no es enojarse, porque de nuevo, volvemos a convivir con el virus o a la educación y no importa de quién es la idea, lo que importa es si la idea sirve o no. Hoy escucho al ministro decir que las Taser son imprescindibles. ¿Y por qué no lo trabajamos juntos? Si al final del día en la provincia la seguridad es una competencia provincial, pero donde el rol del municipio es muy importante. Colaboramos permanentemente en combustible, en móviles, en cámaras. ¿Por qué no con las Taser? Es simplemente una propuesta que apunta a capacitar, a usar protocolo, a defender a los civiles y también a los trabajadores de la seguridad para que no pase lo que ocurrió en el Malva y a trabajarlo juntos, como hacemos con muchos temas, entre los municipios y la policía y el ministerio. Tenemos entre tantos políticos un infectólogo que levantó la mano. Sí, lo escuchamos. ¿Es más difícil la política, la infectología? Yo la verdad, no voy a decir que estoy espantado, pero creo que todas estas situaciones que es el reflejo de lo que después pasa con la pandemia. Hoy, pertenezco a un comité científico donde hoy se armó y se generó una conferencia global de salud global. Y en la persona que más conoce de pandemia en el mundo, dijo, tenemos que prepararnos para el periodo pandémico, porque la pandemia va a terminar posiblemente en los países que tengan vacuna antes de los 18 meses, hoy cumplimos 10 meses de pandemia, 8 meses más para los países que no acceden a vacunas, ahí. Pero luego vienen otras pandemias. Hay 3 factores que van a producir, y si seguimos en los países en vía de desarrollo discutiendo esto de esta manera, con este grado de, o sea que le asusta a usted toda esta discusión. Yo no tengo ninguna duda que así no se sale ni se entra en los periodos, y me responsabilizo lo que digo, no se entra en los periodos pandémicos que van a venir en los próximos tiempos, y no muy lejanos. Finocchiaro, habló Graciela Camaño, habló, los errores del pasado, la necesidad de muchos años de no se crece, ¿no? Sí, es verdad, y además estoy de acuerdo con Graciela. Lo que pasa es que Graciela, cuando comenzó a hablar, dijo que algo así como que no había que ser un comentarista de esto. Lo que ella dice es muy lindo, pero yo siento que está comentando esto, siendo que ella ha sido una protagonista fundamental de la política argentina en los últimos 30 años. Le devuelve la pelota a Graciela Camaño. No, porque no es mi intención, pero digo, hacernos cargo implica, ¿sí? Trabajar, ponernos a trabajar juntos,
Coincido mucho con Matías en que a veces el diálogo es más amable, pero no necesariamente cuando el diálogo es ríspido, eso tiene que ser malo, porque, digamos, defendemos posiciones. Si todos pensáramos lo mismo, esto no sería una democracia. Entonces, a veces lo defendemos con más vehemencia, con menos vehemencia, ¿no? A veces somos más amables. Yo lo escucho al Chino, a quien aprecio muchísimo, y a mí me gustaría que fuese el Chino presidente, porque la posición que él tiene no es la posición del gobierno, ¿sí? Entonces, esa posición que tiene Navarro, coherente, dialoguista, etcétera, no es la posición que hoy tiene el gobierno. Entonces, institucionalizar el diálogo, sí, como dijo Graciela, como dijo el Chino, pero respetémoslo el diálogo. Claro. A ver, Implica Graciela, sentarse en condición de pares, ¿no? Graciela, la Finocchiaro le sonó a comentarista lo suyo también. Mira, yo hace mucho tiempo soy diputada nacional y mi rol en la Cámara de Diputados lo cumplo acabadamente. Con proyectos, con una votación inteligente, con estudio. Los temas no los trato por lo que me pueda influenciar el exterior, sino que realmente los estudio y llego a las conclusiones sin ningún tipo de compromiso que no sea el de honrar la representación que tengo. Cuando yo hablo de comentarista y de relato, me refiero mucho a quienes ocuparon el Poder Ejecutivo Nacional, porque muchas veces me pasó escuchar a los presidentes de mi país relatarme los problemas que tenían y no tomar ningún tipo de medidas, hablar como si fueran de afuera de la solución del tema. En un país presidencialista, en un país donde el rol del Poder Ejecutivo es vital para la resolución de los problemas. Bien. Así que no me doy por enterada, no me entra ese sallo. Y cuando me tocó estar en el Poder Ejecutivo durante un año, en el 2002, la verdad es que el trabajo que hicimos en el Ministerio de Trabajo para parar el gran conflicto de desocupación, pobreza, etcétera, fue un trabajo que a mí me llena de orgullo, porque fue un trabajo de 16 horas de trabajo en serio en el Ministerio de Trabajo. Matías, no me cabe el sallo. A ver, Matías. A mí hay un argumento que plantea Graciela que me parece sumamente válido. Cuando laburás de servidor público, no estás para dar explicaciones, en todo caso para rendir cuentas, y sí para gobernar. Y gobernar supone tomar decisiones, no hacer panelismo televisivo. Por eso a mí me parece que, y yo ahí no comparto con Alejandro de vuelta, yo creo que el presidente Fernández está tomando decisiones y pagando todos los costos que tiene que pagar por el conjunto de decisiones que toma él y el resto del Poder Ejecutivo, con las decisiones correctas y con las incorrectas. Y ahí vuelvo sobre lo de Vicentín. Lo de la expropiación evidentemente no caminaba y se retiró el proyecto. Digo, en ese sentido, comparto lo que dice Graciela, básicamente porque gobernar tiene que ver con tomar decisiones y para eso, de eso se trata el servicio público del Poder Ejecutivo. Korenberg. La situación es tal que en este momento hay una corrida contra los depósitos en dólares, peligrosa, que se asocia con lo que pasó en las PASO y está poniendo al sistema financiero el límite, aunque sólido, porque esos créditos están respaldados con encajes en el Banco Central. Pero la corrida cambiaria no se cortó con la medida del cepo. Hay una falta de conducción económica muy importante y los costos en la falta de conducción económica los paga el presidente y no debe ser así que los costos en la falta de capacidad de gestión económica y de otros temas tales como la educación y la salud, tan importantes como la pandemia, no es justo que lo pague el presidente. Bien. Hay 5 personas distintas que están en la gestión económica, por no decir 8. Guzmán, Culfa, Cecilia Todesca, el presidente del Banco Central, contradictorios Macri, ¿no? entre sí y desautorizándose uno al otro. Argentina es el único país de América Latina que afronta la cuarentena estricta económica con caída del producto y corrida cambiaria. Es clave la coordinación total de la autoridad económica
porque si no, la pobreza y la crisis que está pasando la clase media, que se está yendo al exterior, los mejores se están yendo al exterior de la clase media. Los educados, los que quieren una perspectiva a futuro, es clave, la estamos perdiendo por discutir una agenda que no tiene absolutamente nada que ver con el laburante argentino promedio, el profesional de clase media. Absolutamente nada que ver. Parece difícil, ¿no? Poder ponerse de acuerdo. No, qué sé yo. Sí, es difícil. Pero Alejandro decía que el gobierno no tiene voluntad de diálogo. Es un presidente. Alberto Fernández, de por sí, usted lo conoce, es un hombre de diálogo. Pero ha hablado con todos los actores, lo sabemos públicamente, y de otras reuniones que ni sabemos. Dirigentes de la oposición, intendentes de la oposición, gobernadores de la oposición, empresarios, periodistas, intelectuales, con todos los actores de la vida pública. Obviamente que no alcanza, por eso yo coincido con Graciela en que hay que institucionalizar un ámbito para que eso comience a tomar volumen. Pero después cuando relatamos la realidad tenemos que relatarla de verdad, porque yo lo escucho con todo respeto al señor profesor de Economía, y él cuenta el accidente, pero no dice que hubo un choque, él dice hay tantos heridos. Pero no cuenta que el auto pasó el semáforo rojo y se tragó un camión. Entonces, uno tiene que contar la historia completa. Si la corta de a pedacitos, no da una buena apreciación. Igual creo que yo estoy de acuerdo con que de nada sirve que sigamos discutiendo para atrás. Lo que yo creo que toda esta energía la tenemos que poner a disposición de los argentinos y ver de qué forma repensamos una Argentina sobre el trabajo, que no haya más planes sociales que se transformen en trabajo, que haya un dígito de pobres en 10 años, que volvamos a exportar muchísimo con valor agregado, la industria del conocimiento, tener una política de acuerdo, también coincido con lo que dice acá el joven, no es un tema de que somos amigos, porque cuando hay intereses, cuando hay dinero, cuando hay ganancia en juego, obviamente el que gana quiere defender su rentabilidad y el otro sector quiere tener trabajo y ganar un buen salario, pero esa puja se resuelve con un Estado fuerte que arbitre pensando en el bien común. Diego si no hay bien Valenzuela, común, no hay destino. No hay destino. Todos hablan de diálogo. La provincia de Buenos Aires es quizás un lugar donde puede haber, uno imagina un diálogo, pero la situación entre ustedes, los intendentes de Juntos por el Cambio, y el gobernador Kicillof, y Berni si quieren, parece muy compleja, ¿no? Si lo queremos tomar como ejemplo de diálogo y de negociación. No, el diálogo está. De hecho, el viernes pasado tuvimos una conversación por Zoom, porque el gobernador había tenido un contacto estrecho, lo íbamos a hacer presencial, para repasar toda la agenda de provincia con municipios, para hablar de seguridad y hablar del tema de educación. Lo que sucede es que muchas veces no coincidimos en los puntos de vista, pero diálogo realmente nos falta. Vamos a insistir en que todos los fondos que le mandan a la provincia se coparticipen con los municipios, que haya un plan de seguridad. Realmente, Marcelo, Edgardo, me preocupa escuchar hoy de funcionarios de la provincia que hay que armar un plan integral de seguridad. Ya debería haber un plan de seguridad y deberíamos habernos puesto a trabajar. Ya hubo 2 anuncios de seguridad. El 4 de septiembre yo participé desde Merlo, luego vino la crisis policial, otro anuncio más, y todavía no hay hechos concretos. Y es el tema 1, junto a la economía, de los bonaerenses. Así que necesitamos manos a la obra y que quienes tienen la decisión, en nuestro caso el gobernador, los 135 municipios acompañando, pongan proa a las cuestiones más importantes para la comunidad de la provincia. La seguridad es un tema que nos preocupa. Los 2 fondos tienen que bajar a hechos concretos. Nos preocupa a muchos intendentes de todos los partidos políticos, no hablo por todos, pero conversamos mucho de este tema. Algo está pasando. El fondo se anuncia y no termina de desembarcar, como si no estuviera claro quién lo ejecuta, a qué se dedican los fondos, cómo participan los municipios. A nosotros se nos dijo que los municipios van a ser, como corresponde, protagonistas claves de esta historia de la inversión de la seguridad, porque conocemos el territorio y no hay más tiempo que perder. Bien, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos y le agradecemos a Graciela Camaño, que está en el Parlamento. Bueno, como siempre, el debate aquí en A Dos Voces, todas las opiniones. No hacemos ni periodismo militante ni de guerra, hacemos periodismo a secas, ¿viste? Así que vamos a insistir en esto. Una pausa y seguimos. Sí, venimos enseguida con un tema que puede generar un escándalo en alguna semana y te lo vamos a anticipar acá. Tiene que ver con lobos de Wall Street, con una ley, con la oposición, con el oficialismo en un ratito.
Para alquilar o vender su propiedad, consulte con el especialista. Adrián Mercado, División Residencias. El placer de operar con el que sabe. La Santé tiene todo lo que buscas. Entra a nuestra tienda online farmaciaslasante.com.ar para recibir en tu casa o retirar en nuestros puntos de venta. La Santé, siempre con vos. Human Banking es que puedas sacar tus tarjetas Superviel de crédito totalmente online. Pedí tus tarjetas en superviel.com.ar con un 50% de ahorro en tu primera compra y bonificadas por un año. En una era con mucho banking, te ofrecemos mucho más de Human. Cachamay, un saludable momento. Estar separados también es estar juntos. Cabana, un colchón, 1000 sensaciones. Cabana, Cabana, la calidad de Chacolchón. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Desde 1890, en Cervecería y Maltería Quilmes, nos centramos en la gente. Por eso estamos comprometidos con la calidad de nuestras bebidas y con el desarrollo de nuestras comunidades en todo el país. Bueno, nos metimos en el debate. Sí, porque claro, nosotros, a ver, la esencia de las dos voces son los debates. Y está el debate a vicepresidente en Estados Unidos, Mike Pence, con Kamala el compañero Harris, de Trump, exactamente. Y Harris, compañero de la fórmula demócrata. Te digo una hora una y cosa, media de debate, uno solo y no está más hace más. tranquilo que el debate presidencial. Sí. Una vez que vi el debate presidencial y vimos el debate presidencial, qué bien organizado estuvo el debate presidencial de Argentina. Fue un desastre el de Estados Unidos. Así que mérito de la Cámara Electoral, ¿no? que organizó el debate. Bueno, Marcelo, tenías una bomba. De esto nadie habla, pero posiblemente se empiece a hablar en las próximas semanas, que tiene que ver con una ley, la ley de reforma del presupuesto que se aprobó en el Parlamento, con dos artículos, el 7 y el 8, que tiene que ver con la negociación de la deuda externa, los lobos de Wall Street, una concesión que le dio el gobierno argentino, que es 2 fondos de inversión, tenían títulos en pesos en Argentina, y para que esos fondos quedaran contentos y adhirieran a la propuesta de la deuda externa, Guzmán negoció y les permite que esos bonos en pesos los transfieran a bonos en dólares. Es decir, de una deuda en pesos a una deuda en dólares. Esto se supo en su momento. Incluso nosotros lo dimos acá, lo anticipamos, Roberto Labaña sacó un montón de tweets cuestionando esto. Porque es un buen negocio para los que lo tenían. Claro, pues dice, ¿cómo vamos, que tenemos deuda en pesos, pasar la deuda a dólares? Transformarla. Esto es un mal negocio para Argentina. Eso lo dijo Labaña, nosotros dijimos en una crítica muy fuerte de Labaña, que en general acompañamos a Guzmán. Bueno, ¿qué pasa? Ahora ese acuerdo se metió en una ley, en la reforma de la ley. Que se ha refrendado por el Congreso. Se refrendó. La oposición ha dicho, son más o menos 1.500 millones, equivalente a pesos, que pasan a dólares. Dice, ¿cómo vas a dolarizar una deuda en pesos? Guzmán tiene su argumento. El argumento dice, mira, estos tipos son 2 fondos. Se habla de, digamos, el fondo Pinco y el fondo Templeton. Estos 2 fondos querían sacar todos los pesos, transferirlo a dólares y llevárselo. Y esto iba a ser un desastre en la economía, entonces preferimos... Quédense... Y nosotros se lo pasamos en forma organizada. Pero claro, es bastante polémico pasar pesos a dólares en este momento, ¿no? Entonces la oposición, que trató el proyecto de ley, cuando se discutió, hubo cuestionamientos, por ejemplo, Laspina, el legislador, el diputado de Juntos por el Cambio, puntualizó este tema. Hubo otros legisladores. Los legisladores de Labaña, por ejemplo, Graciela Camaño, también cuestionaron esto, porque dijeron, esto pues es muy arbitrario y es transferirle a una ganancia a estos fondos en forma arbitraria, ¿no? Entonces, ahora está aprobado y falta hacer la operación financiera. Todavía no se hizo eso. No se hizo, pero bueno, está todo encaminado. Está el acuerdo de julio,
está la ley. Están cubiertos, digamos, para hacer la operación. Entonces la oposición dice que cuando esto ocurra lo van a analizar. Si ven algún tipo de irregularidad que ellos sospechan que pueda haber, van a hacer una denuncia. Sí. Esto obviamente está al tanto el oficialismo. El Frente de Todos. Que tiene el compromiso con los fondos. Claro, tiene el compromiso y ya está cerrado. Sí. Porque Templeton y Pinco participaron en el acuerdo de la deuda y para firmar el acuerdo de la deuda dicen, dame esto. Y el gobierno argentino lo dio. Este es el tema. Lo dio, pasó un poco desapercibido en el medio de 66.000 millones de dólares. Son aproximadamente 1.500 millones de dólares. Pero acá la irregularidad o lo que cuestiona la oposición es decir, ¿cómo? Ellos asumieron el riesgo, estaban en pesos, no le podemos conceder dólares, no podemos transformar esos pesos en dólares, pues es una desventaja para la Argentina. Bueno, la oposición dice, vamos a ver cómo se hace la operación, a qué tipo de cambio se hace, si se hace un tipo de cambio oficial, a un tipo de cambio dólar ahorro, porque bueno, ahí hay... Claro, depende del dólar la diferencia que vos hacés. Si vos lo haces al tipo de cambio oficial, le das mucho más dólares. Sí. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, y harían una denuncia, han amenazado. Ahora, el Frente de Todos, Guzmán, Sergio Massa, están al tanto de esto, dijeron, bueno, si ustedes avanzan esta denuncia, nosotros vamos a crear una comisión investigadora de la deuda externa que tomó Caputo, Sturzenegger, Duhovne y Mauricio Macri. Entonces esto que está tapado, nosotros lo damos a conocer, es una bomba, una bomba de tiempo, de denuncias cruzadas en torno a una concesión muy importante que le dio el Ministerio de Economía a estos fondos, a tal punto que es como que se habla el artículo 7 y 8, regula esto, los artículos Pinco y Templeton, ¿no? Es un tema muy polémico que va a dar que hablar y te lo anticipamos acá en A Dos Voces. Pones nerviosa a mucha gente a las 11:30 de la noche. Sí. Bueno, son muchos millones de dólares, muchos millones. Breve pausa, Marcelo. Bueno, dale. Bueno, estamos yendo, Edgardo. Sí, recordemos, como empezamos a dos voces, ¿no? La preocupación por la cantidad de infectados y de muertos que hay en la Argentina. Día 202 de aislamiento, cuarentena. Bueno, ahora el día viernes se va a hacer un anuncio. Bueno, se va a extender todo igual. El tema es si son 2 o 3 semanas, pero además me parece que esta vez la atención va a estar centrada en el interior del país, ¿no? Claro, sí. A ver si desde el gobierno nacional se va a tomar alguna medida restrictiva para... Los gobernadores no quieren saber nada. Exactamente. Bueno, nos vamos de A Dos Voces, nos reencontramos el miércoles próximo, como siempre, nuestro compromiso con vos.